Dice la Biblia: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Dígame amén. Que doble, ¿cuánto? ¿Cómo dice? Dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Verso 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad sus sendas. Dice acá, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Diga conmigo, voz. Diga más fuerte, voz que clama en el desierto. Ahí en Juan capítulo 1 versículo 23. Dice Juan capítulo 1 verso 23. Le preguntaron a Juan: ¿quién eres? En relación al tema concerniente a esa época o esa hora crucial en la historia acerca del Mesías Redentor. Y él responde: yo soy. Diga conmigo, yo soy. Diga, yo soy la voz que clama en el desierto. Déjeme redondear por lo menos una, dos o tres verdades rápidamente. Número uno, primera verdad: Dios es un Dios todopoderoso. Diga conmigo, todopoderoso. Es decir, no es un Dios de poder nada más, sino que es un Dios que todopoderoso, ¿verdad? Hay hombres de los cuales se puede decir que son poderosos. Por ejemplo, la Biblia habla, uno de los primeros hombres a los que la Biblia se refiere, o una de las primeras menciones que la Biblia hace en relación a lo que es el poder, la encontramos en el libro de Génesis, cuando habla de un hombre poderoso en la tierra que se llamó Nimrod. Y dice la Biblia acerca de Nimrod que era poderoso. Diga conmigo, poder. Pero acerca o en relación a nuestro Dios, la palabra poder se queda pequeña o es limitada nada más, porque en relación a nuestro Dios la palabra correcta es todopoderoso. Diga otra vez, todopoderoso, ¿verdad? Número uno, primera verdad que tenemos o debemos tener clara en nuestra vida: no es cualquier clase de Dios el que nosotros tenemos. El Dios que usted tiene no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Por eso usted no vaya a decirle a Dios cuán grandes son sus problemas. Vaya al problema, vaya a la montaña, vaya al gigante, vaya a la muralla de Jericó, vaya frente al enemigo, vaya a la prueba y dígale cuán grande es el Dios que usted tiene. Número dos, otra verdad que antes de trazar todos los principios de esta palabra y las lecciones de fe y de vida que nos van a enseñar esta mañana, quiero que usted tenga presente ahí entre ceja y ceja, en su alma y en su corazón, y es la siguiente: y es que Dios nos ha dado y le ha entregado a sus hijos poder. Diga conmigo, poder. Ahora escucha bien estas palabras. Segundo principio o verdad que quiero que quede clara en esta mañana. Segunda verdad, antes de entrar en materia, y es que Dios te ha dado poder. Claro que sí, Dios te dio poder. Innumerables veces podemos encontrar muchos pasajes de la Biblia donde Jesús, en relación al poder, habla con los discípulos de la iglesia y les dijo, por ejemplo, en una oportunidad: he aquí yo os doy poder. Diga conmigo, poder sobre toda fuerza del mal. Jesús no prometió la unción, Jesús prometió. Otra vez, Jesús no prometió la unción, Jesús prometió, diga más fuerte, poder. Ahora, la Biblia en otros pasajes dice que ellos serían vestidos, ¿verdad?, de poder de lo alto. Les dijo en una oportunidad, Hechos capítulo 1, la Biblia dice que les dijo cuando resucitó, día de resurrección, día de manifestación de poder. Les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos, no de la unción. Diga conmigo, no es la unción, es el poder. Entonces él dijo: hasta que sean llenos ¿de qué? Dígalo por favor. Llenos de poder. Dile al que está a tu lado: te veo una cara de poder. Tienes cara de poder. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Ahora, Jesús no prometió la unción, prometió el poder. Ahora, ¿qué es la unción? La unción es una oficina, diga conmigo, una oficina. La unción es una oficina, una pequeña oficina que funciona dentro del campo del poder. ¡Wow! Es decir, si tienes poder, tienes la unción. Alaba. Alaba en esta mañana, alaba, alaba. Si tienes poder, tienes la unción.
Tu mirada tiene poder de Dios. Tu sonrisa tiene poder de Dios. Cuando le das la mano a alguien, hay electricidad del Espíritu Santo corriendo para tocar, para sanar, para liberar. Diga conmigo, la electricidad en la voz de Dios. Entonces, número uno, quiero decirle, una de las cosas importantes que usted y yo debemos tener en cuenta es que el oído activa la capacidad de la voz. Por acá otra vez, por acá. El oído activa la capacidad del habla. Es decir, difícilmente alguien aprenderá a hablar si no aprende o ha sabido o ha escuchado a alguien hablar antes que a él. Dicho de otra manera, os les doy un ejemplo. Nosotros aprendimos a hablar desde niños en nuestras casas porque escuchamos a nuestros padres y a nuestros hijos y a nuestra familia dentro de la casa hablar. Y el escucharles hablar nos ayudó a nosotros a aprender a hablar y a comunicarnos también. La capacidad de oír te da capacidad y habilidad de hablar. El saber oír ayuda a saber comunicar la voz. Así que si Juan dice yo soy la voz, está diciendo yo he sabido antes escuchar a Dios. No hay gente, hombre, iglesia más poderosa que aquella que antes de hablar ha aprendido a escuchar a Dios. Para lograr una comunicación asertiva es indispensable escuchar. Es decir, el poder de escuchar va a lograr que haya una comunicación todavía llena más de poder. Dígame amén. En el ejemplo dentro de la sociología se habla acerca de la importancia de cuando se comunica o se habla o se socializa con dos o tres o más personas. La de antes de decir o hablar o pronunciar la voz o decir algo es la de saber oír. Incluso de tal manera que la gente a la que el que te está hablando luego dirá fulano de tal es tan bueno para conversar y usted no ha dicho nada, usted simplemente ha estado escuchando. Pero la gente ama que dentro del habla y del diálogo y de la comunicación le preste atención. Entonces la gente dirá me encanta hablar con el pastor Carlos porque él sabe escuchar. Juan sabía escuchar y como sabía escuchar le llegó el turno de hablar. Aquí todo el que sepa escuchar a Dios hablar le llegará su turno de hablar también. Dile al que está a tu lado, presta oído para que mañana puedas hablar. Presta oído para que mañana puedas hablar. En Marcos capítulo 10 nosotros encontramos, ¿cuánto conoce la historia de Bartimeo el ciego, verdad? Ahora Bartimeo era ciego pero no era mudo ni era sordo. Bartimeo era ciego pero no era sordo, ni era mudo tampoco, ni era tartamudo siquiera. No, era ciego, pero su ceguera no le inhabilitó la capacidad de oír. Y luego como supo oír, supo hablar. Escuchó Bartimeo que Jesús pasaba por ahí. ¿Cuántos me están entendiendo? Marcos capítulo 10. Bartimeo escucha que Jesús pasa por ese lugar. Y como supo escuchar, escuchó, entendió también. Porque el saber oír tiene que ver con el entendimiento. La persona que sabe oír, es decir, es la gente que sabe entender también. Así que Bartimeo escucha que Jesús pasa y él por él escuchar entiende que el que está pasando por ahí es el Mesías. Entonces su habilidad de poder oír activó su habilidad de poder hablar. Y dice la Biblia, se levantó y empezó a dar voces tras de ellos, ¿verdad? Y gritaba y subía el volumen. Diga conmigo el volumen, diga el volumen, ¿verdad? Subía el volumen y cada vez gritaba más fuerte, con más fuerza, con una viva voz. Gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él supo oír, ahora tenía la habilidad de hablar. Y habló en el nivel más alto de lo que un hombre pueda hablar. Habló en el nivel del clamor. Pero hay niveles. Dios quiere que tu voz esté arriba en el nivel de clamor. Porque tan pronto Bartimeo clamó, fue una voz y clamó.
el milagro sucedió. Jesús se detuvo, lo hizo traer, puso las manos sobre él y fue sano en esa misma hora. Alguien va a recibir una palabra aquí en esta mañana. Tu milagro, tu sanidad, tu respuesta está a la distancia de un clamor, nada más. Solamente sé la voz en esta mañana. Abre tu boca y dile a Dios y el milagro sucederá. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Dale un fuerte aplauso a Él. Número 2, el pensamiento, oído esta palabra, el pensamiento se expresa a través de la voz. Es decir, el pensamiento, el lenguaje, que es la habilidad, la capacidad de, o la habilidad, la capacidad, el poder de en la mente reunir las palabras y las ideas y organizarlas antes de decirlas, están limitadas por las fronteras de la mente. Diga conmigo, las fronteras mentales. Usted hasta que no abre la boca, nadie puede saber lo que hay dentro de su mente. Usted hasta que no escribe o postea algo en las redes sociales. ¿Cuántos redes socialistas hay acá? Decía el pastor ahorita, ¿verdad? Hasta que usted no escribe, emite su opinión, hasta que usted no habla, hasta que usted no dice algo, hasta ahí nadie sabe lo que hay tras la frontera de la mente suya. En otras palabras, la mente en este momento es el campo, es el área, es el lugar. Los pensamientos suyos y míos son el área, el lugar, son el campo en donde no podemos ser puestos a prueba por ningún gobierno. Es decir, nadie puede inspeccionar, nadie puede hacer espionaje, nadie puede enviar agentes secretos, ¿verdad?, para hacer contrainteligencia y saber lo que usted piensa, excepto que usted escriba o excepto que usted abra la boca y diga algo. Pero hasta que usted no escriba o hasta que usted no abra la boca, todo lo que usted piensa está tras la frontera de la mente. En este momento el lugar más seguro que tenemos es nuestra mente, porque ahí podemos opinar, ahí podemos hablar, ahí podemos juzgar, ahí podemos emitir juicios, ahí podemos sacar conclusiones en la mente. El problema es hasta que usted trasciende las fronteras mentales. El día en que a usted se le ocurre abrir la boca para decir lo que piensa o escribir lo que piensa, ese día se va a encontrar con un fortín o con un conglomerado de opiniones, unas a favor y otras en contra, y habrá una batalla de palabras. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Hay gente que le teme a la batalla de palabras. Hay gente que le da miedo a la guerra de palabras. Hay gente, y yo los entiendo y respeto la decisión de cada quien. Es más, hay gente que es mejor que no diga nada, pastor, de que toma la decisión a veces de ser muy reservados, de ser muy callados, de no emitir las opiniones, de guardárselas para ellos mismos, ¿verdad? Pero hay otra gente como David. ¿Cuántos recuerdan la historia de David? Primero de Samuel, capítulo 17. La Biblia dice, si usted no se acuerda, yo se lo voy a recordar. Bueno, para los que se están viendo La Casa del Rey David en Prime, ¿verdad?, les voy a recordar la historia. La historia dice que el gigante se para en el campo de batalla y le dice a David: vienes a mí con palos y piedras como si fuera animal, te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza, voy a dar tu carne a las aves y a las bestias del campo, hoy te voy a dar muerte. Pero David no se quedó callado. Hay gente que no se puede quedar callado. Y entonces cuando el filisteo Goliat le dice a David que lo va a matar, David le dice no. Ahí hubo una guerra de palabras. Diga conmigo, guerra de palabras. David tomó la decisión de salir de las fronteras de la mente, y todo lo que creía acá, todo lo que sabía acá, toda la revelación que tenía acá, automáticamente la dejó salir. Trascendió la frontera mental, abrió la boca y se convirtió en la voz. Hay circunstancias en las que tienes que abrir la boca y convertirte en la voz. Diga conmigo, yo soy la voz que clama en el desierto. Y David le dijo: no, no me matarás, al revés, yo te mataré a ti. Wow, ¿cuántos dicen amén? Esta iglesia no se puede quedar callada. Cuando el diablo habla, nosotros contraatacamos con la palabra. Si el diablo amenaza, usted se levanta y contraataca en ayuno, oración y vigilia. Pero esta iglesia no se queda callada. Dígame amén. Dale un fuerte aplauso al Rey.
Juan era la voz. Diga conmigo, Juan era la voz. ¿Cómo expresa el profeta los pensamientos? ¿Cómo expresó el profeta Juan los pensamientos de Dios? Número uno, definición. Es decir, cuando hablamos de definición, es que en su mente, en sus pensamientos, Dios le había dado una idea clara de lo que tenía que hacer y lo tenía que decir, lo que tenía que decir. Diga conmigo, definición. Es decir, Juan, cuando abrió la boca para hablar y ser la voz que Dios dijo que sería la voz, él no fue a hablar inventos humanos, él fue a hablar lo que ya el cielo, lo que el Padre le había revelado. Definición. Diga definición. Él estaba definido. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y esto habla, número dos, preparación. ¿Cómo pudo expresar lo que había en su mente? Porque todo lo que decimos ser, todo lo que decimos tener, todo lo que decimos saber y todo lo que decimos soñar, primero se ha creado, se ha estado gestando, se ha estado maquinando, ha estado siendo traído por la iluminación y la revelación de la palabra y del Espíritu de Dios. Así que todo está en la mente de Juan. ¿Cómo expresa él? ¿Cómo sale de la frontera mental para convertirse en una voz? Hay gente aquí demasiado tiempo ya detrás de las fronteras de su mente, y Dios te dice en esta mañana, sé la voz que te dije que fueras. Para alguien esta palabra, sé la voz que te dije que fueras. Es más, recibo de Dios ahora. Hay aquí, siempre se dice una mujer, diré en esta mañana, hay un hombre aquí sentado a quien Dios le ha dado la voz para estar aquí cantando también, pero estás allá detrás de las fronteras mentales. Dios le había facultado para estar preparado para decir lo que ya sabía que tenía que decir. Wow. Diga conmigo, convicción. No hay nada que te prepare más que la profunda y honda convicción. Diga otra vez, convicción. Juan tenía la convicción de ser la voz que dejó de pensarlo y empezó a hablarlo. Otra vez, Juan estaba tan seguro que él era el hombre de Dios para ese momento, que dejó de estar imaginándoselo en la cabeza y salió al ruedo, ¿verdad? Salió a la calle, salió al desierto, salió a las aguas del Jordán y dijo, yo soy la voz. Hoy se rompe toda frontera mental de temor. Hoy se rompe toda frontera, toda limitación mental de duda, de temor. Hoy se va de tu mente, de tu pensamiento, se va del alma, se va de tu vida. Has estado detenido, has estado apresado, has estado confinado, has estado callado. El diablo le ha puesto a más de uno la mordaza en la boca, pero hoy se cae en el nombre de Jesús y hoy te conviertes en la voz. 3. Diga conmigo, afinidad. Número 3, afinidad. ¿Cómo pudo Juan el profeta hacer que los pensamientos de sí mismo, la revelación de Dios en su mente, trascendieran los pensamientos, las fronteras del pensamiento? Afinidad, diga otra vez, afinidad. Afinidad significa hablar el mismo lenguaje. ¿Sabe? Cuando se habla el mismo lenguaje, cuando se siente lo mismo, cuando se cree lo mismo, se dice que hay afinidad. Dígame amén. Se dice que hay afinidad. Había una afinidad, una alineación entre Dios y el profeta, o el profeta Juan, con la revelación y con la palabra y el consejo del Señor. Hay gente aquí en esta mañana que va a entrar en alineamiento. Va a empezar a abrir los oídos a más de un hermano, a más de una hermana, a más de un hombre y una mujer. Incluso los jóvenes van a empezar a escuchar, oír una voz diferente. No la voz del hombre, no la voz de los libros, no la voz de los que opinan en las redes sociales. Van a escuchar, a empezar a oír la voz de Dios en el secreto, en la oración, en la vigilia. Mientras leen la palabra, mientras están en esta casa, van a empezar, mientras están dormidos todavía incluso, van a empezar a escuchar la voz de Dios, una voz diferente, y van a querer hablar. Samuel era un niño, un joven, y estaba en el templo y escuchó la voz de Dios. Pero la voz de Dios se parece a la voz de tu pastor.
¿para qué me has llamado? Porque la voz de Dios se parece a la voz del hombre que Dios ha puesto para pastorear. Así que Samuel le dice, ¿para qué me has llamado? Y él le dice, no, ves a dormir, no fui yo. La segunda vez, la tercera vez, el profeta Elí, o el sacerdote Elí, el sumo sacerdote, ¿sabe qué le dice el joven Samuel? Le dice, mira, ahora entiendo, es Dios quien te llama. Wow. ¿Sabes quién fue Elí para Samuel aquí en esta historia? ¿Sabes quién fue? Dos cosas. Número uno, Elí, el sumo sacerdote del que tanto mal se habla muchas veces en las predicaciones de todos los predicadores. ¿Sabes quién fue el sacerdote Elí? Fue, número uno, diga conmigo, intérprete. Porque él le dijo, Samuel, ahora entiendo que es la voz de Dios que te está llamando. En otras palabras, le dijo, lo que estás escuchando es que Dios te está hablando. O sea, en otras palabras, se volvió intérprete para el joven Samuel. Samuel podía oír, pero no podía interpretar. Samuel podía oír, pero Elí podía interpretar. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Número dos, el sacerdote se convirtió en facilitador. Diga conmigo, facilitador. O sea, dos cosas. Fue intérprete y fue un facilitador. Le dijo a Samuel, ahora ve, vuelve a dormir. Si te vuelve a llamar, dile, habla, que tu siervo escucha. Wow. ¿Sabes quién veo yo en Elí? Veo un hombre que ama la pasión de una juventud o una generación nueva que está escuchando y aprendiendo a oír la voz de Dios. Ese era Elí en ese momento, el intérprete para Samuel y el facilitador para Samuel. Diga conmigo, yo soy la voz. Wow. Me encanta este tercer punto, número 3. Diga conmigo, la electricidad. Otra vez, hoy te vas a enamorar de la electricidad, no humana, no material, no física, sino del espíritu. La electricidad requiere un medio de desplazamiento. O sea, requiere un conducto o un canal para poderse desplazar. Número uno, primer ejemplo y único que voy a dar por cuestión de tiempo. El agua es un conductor de electricidad. Diga conmigo, esta mañana nos vamos a poner eléctricos aquí. Pero si te estás conectando al flujo de poder, a la corriente que proviene de la palabra viva de Dios, y esa te va a empoderar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4. ¿Cómo dice Hebreos 4? Porque la palabra de Dios es viva. Diga, viva. En el griego, no voy a usar hebreo, en el griego el zoe es la más abundante calidad de vida. Es decir, la palabra te provee la más abundante o te desafía a vivir la más abundante y excelente calidad de vida. Pero luego dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga, eficaz. La palabra eficaz en el griego también, energizer. Diga, energizer. Palabra griega que significa energía. Diga, energía. Entonces está diciendo, la palabra es eficaz. Es decir, la palabra que sale de la boca de Dios tiene electricidad. Dale un aplauso al rey. La palabra de Dios es viva y es enérgica. Tiene energía, tiene electricidad. Cuando tú recibes una palabra de Dios, es como el que está en cama dentro de una clínica y ha dejado de respirar, o su corazón ha dejado de latir, y le colocan unos electrochocs para revivirlo. Y los electrochocs, como la misma palabra dice, son impulsos eléctricos para hacer palpitar una vez más el corazón que había dejado de palpitar. Cuando la palabra viene a tu vida, la palabra hace que lo que estaba muerto vuelva a vivir. La electricidad que te faltaba, la energía que te faltaba, la recarga que te faltaba, el poder que te faltaba, te lo da la palabra.
te lo da el espíritu de la palabra. Pero la prueba de que usted recibe vida, recibe sanidad, recibe libertad, cambia. Dios viene y cambia algo en tu casa, en tu familia. Una palabra profética se cumple en tus proyectos, en tus sueños. Esa es una evidencia que Él no quedó en los muertos. Él se levantó al tercer día para darte vida también a ti el día de hoy. Si Él resucitó, tu sueño resucitará, tu empresa resucitará, tus proyectos resucitarán, toda tu casa se levantará. Lo que está muerto volverá a vivir, toda tiniebla se irá, la luz entrará, el cáncer se va en esta mañana, toda hernia, toda glaucoma, toda ceguera, toda miopía ahora se va, toda hernia, todo quíster, ahí todo cáncer, toda célula cancerígena, ahora todo tumor maligno, por el poder de la palabra se va. Capítulo 2 verso 7. Usted conoce la historia. Génesis 2 verso 7. En el 1 dice, verso 26, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero en Génesis capítulo 2 verso 7 no dice que Dios creó, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Dios formó al hombre, dice Génesis capítulo 2 versículo 7, forma al hombre. El hombre está formado ahí en ese momento, ya tiene forma. Lo que Dios ha creado ahora tiene forma. La Biblia que tenía el cuerpo forma, pero el cuerpo tenía forma, pero no se movía, no se levantaba, no abría los ojos, no escuchaba, no respiraba, no había un latido, no había un cerebro funcionando, enviando corrientes eléctricas, ¿verdad? A través de millones de neuronas que se despliegan a través de todo el cuerpo. No había nada hasta que Dios sopló. ¡Wow! Otra vez. Hasta que Dios sopla. ¡Wow! Cuando Dios sopla, no el kadosh, eso es griego. No, cuando Dios ruah, cuando el soplo, el espíritu se le mete al hombre, el corazón recibe un impacto de electricidad. Vaya a la ciencia médica y pregunte, gracias a qué o a base de qué funciona o palpita el corazón. Le van a decir los de neurología, le van a decir estos médicos que él funciona gracias a la electricidad. Si usted va y pregunta a los que saben about the brain, acerca del cerebro, le van a decir el cerebro está funcionando y enviando mensajes y órdenes y comandos a todo el cuerpo gracias a impulsos eléctricos que se despliegan a través de las neuronas, que son millones de millones de millones. Así que cuando él sopla, el soplo produjo electricidad en el corazón, electricidad en el cerebro, y el que estaba acostado se levantó, y el que no hablaba habló, y el que no veía empezó a ver. Así que el que estaba en el suelo se levanta. ¡Wow! Diga conmigo, la electricidad de la voz de Dios. En la voz de Dios, ¿qué hay? Electricidad. Otra palabra para electricidad: energía. Otra palabra para energía: poder. Otra palabra: espíritu. Me voy. Éxodo capítulo 19. Mira lo que dice Éxodo 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Oído. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, imagínense en la cabeza, todo el monte, un monte alto, se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina, wow, el sonido de la trompeta, dice otra Biblia, pero en el hebreo la palabra es el sonido del shofar. Diga shofar. El sonido del shofar iba aumentando en extremo, es decir, cada vez el decibel del sonido del shofar, el volumen de la voz era más alto. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
voz tronante. Era la voz casi que directa de Dios hablando. Y se escuchaban como truenos. Y tan potente que estremecía el monte. Es más, se cree, dicen los sabios y los antiguos, que si Moisés no detiene a Dios en que siga hablando, porque el pueblo le dijo: habla tú con nosotros y que Dios hable contigo. No podemos oír, no podemos soportar. Dicen algunos antiguos y sabios, ¿verdad? Esto no es Biblia, esto no es Biblia, esto no es Biblia. Dicen algunas tradiciones judías que mientras Dios hablaba era tan potente que hacía que el alma de los que estaban al pie del monte quisiera salir del cuerpo. Y la gente sentía que iba a morir. ¡Wow! La electricidad de la voz de Dios estaba a punto de volver polvo la tierra. Hasta que Moisés, apóstol, atrapa esto que es para ti. Hasta que Moisés se convierte en el polo tierra de Dios. Moisés se volvió ¿qué? Do you know what it means? ¿Sabe qué significa eso? Cuando hay un transformador en una planta de mucho poder, ¿qué hacen los de Afinia o los electricistas o los de EPM? ¿Qué hacen? Hacen un punto o polo tierra, otro cable con un sistema, un artefacto a tierra para redirigir o recanalizar esa fuente o ese voltaje tan alto de poder y que no cause por la sobrecarga, ya usted sabe, en su casa, ¿verdad? Una pérdida total de todos sus equipos en seres y electrodomésticos. Moisés se convierte en el polo tierra del poder, de la electricidad, de la voz que Dios enviaba a la montaña. Shemalaraba. Y creo, mi apóstol, que Dios te está levantando. Y hay un desafío más grande para ti. Permíteme, en la libertad que Dios me da, decirte estas palabras con mucho respeto y mucho temor. Pero Dios te está desafiando para que recibas, seas el polo tierra, que reciba la voz de Dios, el poder, la energía, una electricidad, un voltaje, un nivel de electricidad que va a venir, que otros no pueden recibir, que otros no saben recibir, que otros no quieren recibir. Para eso te traje a esta tierra, dice Dios. Para eso te traje a este lugar, dice Dios. Para eso te traje a esta casa, dice Dios. Porque lo que otros no pueden, tú podrás. Lo que otros no saben, tú sabrás. Lo que otros no pueden tener, tú lo tendrás.